Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la paz del Señor esté en sus vidas, así como ese gozo de la salvación permanezca en nosotros, a pesar de todas las cosas que nos sobrellevan. Que nosotros permanezcamos en esa paz y en ese gozo del Señor. Hermanos, hoy estamos nuevamente compartiendo una palabra de revelación, una palabra que el Señor nos ha bendecido y nos ha ministrado, y queremos también compartirla e impartirla sobre ustedes. Con ustedes está el pastor Carlos Enrique Muñoz del Ministerio de Cristo Roca de Agua Viva, y nuestra hermana y su hermana Ida Marina Muñoz, para servirles, y un abrazo para todos. Bueno, hermanos, nosotros igualmente, como hemos estado mirando, estábamos en la oración congregacional y le hemos estado diciendo a nuestro buen Dios que siga limpiando, ¿sí? Siga limpiando en nuestras vidas, siga limpiando esas áreas de nuestro corazón. Y como lo hemos hablado anteriormente, nuestro corazón pues es la parte que está entre el lugar santo y el lugar santísimo, o sea, nuestro espíritu y nuestra alma. Hay una intercesión y es como las habitaciones que rodean en el templo el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces esas habitaciones era donde guardaban los sacerdotes las ofrendas, guardaban todos los utensilios para preparar el pan de la preposición, para el incienso, para la preparación del incienso, para preparación del aceite, del candelabro. Todo ello era necesario, y entonces todo eso y aún las ofrendas que se daban, ellos las guardaban en esas habitaciones, y también en esas habitaciones vivían en la semana en que ese sacerdote estaba oficiando. Y entonces pues era importante pues esas habitaciones y que estuvieran llenas de las cosas del Señor y de lo que se necesitaba. Sin embargo, nosotros vemos que en el libro de Nehemías, que uno de los sacerdotes dejó entrar a uno de los enemigos que estaban fastidiando para la edificación de los muros, y entonces Nehemías, o sea, como se había emparentado este hombre con uno de las hijas de los sacerdotes. Entonces cuando vino Nehemías, después de que se estaba edificando ya los muros y todo ello, Nehemías lo sacó de ese lugar a Sanbalat, ¿sí? Habían estos hombres, y entonces se enfureció Nehemías al ver que este hombre estaba en ese lugar, y entonces lo sacaron de esas habitaciones que uno de los sacerdotes le había dejado que entrase. Entonces así nosotros vemos cómo se puede contaminar una habitación, ¿sí? Una habitación de la parte que rodeaba el templo, rodeaba el lugar santo y el lugar santísimo, y cómo entonces nosotros también, pues igualmente, hermano, nosotros tenemos que ver cómo, por ejemplo, nosotros podemos, mientras estábamos en el mundo, pues esas habitaciones de nuestro corazón se llenaron de tantas cosas, ¿sí? Y entonces pues el Señor es el que ha estado revelando todas estas cosas, mis hermanos, y de nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón. Y entonces pues también nos ha estado enseñando de cómo nos muestra las cosas que hay en esas habitaciones y nos ayuda a sacarlas. Entonces nosotros el día martes 4 de enero estábamos en la oración cuando el Señor mostraba una habitación, y pues le damos el lugar a nuestra hermana que el Señor le mostraba esa habitación. Sí, hermanos, entonces en la oración el Señor permitía ver que se levantaba una estrella parecía que tuviera cola,
pero todo eso era llena de luces y se colocaba en el techo de aquella habitación, porque era una habitación y esa habitación estaba forrada con ese papel que utilizan para los pesebres, pero tenía muchas lucecitas, ¿sí? Era brillante. Era muy brillante. Luego veía hacia allá y era oscuro, oscuro. Entonces el Señor hacia la puerta, porque no tenía puerta, sino que se veía, era como un hueco negro. Y entonces le pedíamos al Señor que nos alumbrara con su luz para ver qué era lo que había en esa habitación dentro. Y entonces cuando el Señor alumbraba veía unas escaleras y esas escaleras dirigían hacia un trono, una especie de trono, y era muy hermoso, muy abullonado, y tenía como esa tela que hacen los peluches, así. Entonces cuando miré hacia donde uno se sienta, había una parte que se podía desde uno sentarse de poderla levantar, y cuando fue levantada, entonces allí mostraba como una especie de hueco, y ese hueco como los desvanes que hacen. Entonces bajaba una escalera y al terminar la escalera había un nido lleno, o sea, el nido de paja, y con muchas cositas que brillaban, había muchas cositas, ese nido. Entonces seguíamos preguntándole al Señor qué significaba todo esto. Entonces, mira, hermanos, que allí en Nehemías, capítulo 13, versículo 7 en adelante, nos dice que este sacerdote Eliasib se había emparentado, era con Tobías, no con Sanbalat, se había emparentado con Tobías, y esto era uno de los enemigos. Sí. El Señor era Sanbalat, Tobías, los árabes que habían estado molestando a Nehemías y lo molestaban para que no edificara el muro de Jerusalén. Entonces vemos todos esos enemigos que Sanbalat, el horonita, ¿sí? El árabe. Los árabes, ¿sí? Tobías, ¿sí? El siervo amonita, todos ellos estaban fregando para que no se edificara el muro y estaban haciéndole contra Nehemías. Y entonces pues aquí vemos que este sacerdote le da un lugar en esas habitaciones del templo, ¿sí? De donde estaba el templo, y entonces aquí muestra cómo Nehemías viene y él se enfurece y lo saca, ¿sí? Bien pueda mi hermana. Versículo 7 dice: para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa del Señor. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Eso, entonces eso es lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas mientras nosotros no conocíamos del Señor. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos esta revelación que el Señor nos da y podemos mirar claramente que estas cosas tienen que ver con la Navidad, ¿sí? Y que es un espíritu, ¿sí? Es un espíritu que obra en esa habitación, ¿sí? Y nosotros podíamos ver, por ejemplo, que eso relampagueaba. Sí, también. Eso sí. Relampagueaba dentro de esa habitación y se veía la habitación en las paredes rojas. Sí, la habitación, cuando el Señor le dio luz para mirar, la habitación como se veía negra cuando aproximé hacia allá y el Señor le puso luz, entonces veía las paredes eran ese rojo oscuro y salían muchos relámpagos
de las paredes. Sí, entonces podemos ver, hermanos, que ahí obra algo espiritual, y entonces nosotros lo hemos visto, ese espíritu de Navidad, lo hemos visto cómo cubre la mayor parte de la tierra, sí, donde opera esta creencia de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Se habla de natividad, o sea, del nacimiento del Mesías Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la parte importante que nosotros vemos es que hay un trono, ¿sí? Hay una gradería y hay un trono, pero no está allí el Mesías, no está allí. Y entonces en el trono hay un compartimento, un hueco, donde desciende a una parte. Entonces nosotros podemos mirar, digámosle que nosotros entendemos y tenemos el conocimiento de que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre y que más bien nacieron fue unos personajes que idolatraron, y del solsticio de verano, del solsticio de invierno, todo ello, y de los días que unos días son más cortos que los otros, y entonces en el 21 de diciembre se cambia ese solsticio y empieza a cambiar. El 21 de diciembre es el día más corto en las partes de las regiones del eje de la parte de la tierra, la norte, y ya en el 25 de diciembre empieza ya a crecer nuevamente el día en sus horas de día. Entonces esto fue colocado desde mucho tiempo antes, o sea, desde el siglo IV, donde se empezó como el Imperio Bizantino y que se tomó el cristianismo, o sea, el emperador romano Constantino hizo todo ello. Ahora lo podemos hablar más claramente, pero lo que nosotros tenemos que entender es que allí hay una gradería y hay un trono, y ese trono está vacío, ¿sí? Porque realmente el Mesías no nació, ¿sí? Y entonces cuando hay ese compartimento, que hay ese sótano, esa parte, y que se ve ese nido, y también es brillante, y que hay regalos y que hay tantas cosas allí, entonces nosotros podemos ver que esta es una habitación de nuestra vida, hermanos. Que quizás nosotros hemos renunciado a ese espíritu de Navidad y no hemos compartido todas esas cosas de Navidad. Quizás otros sí, otros hermanos en Cristo sí, e iglesias también dan regalos en Navidad y todo ello, y asumen todo esto que es parte del mundo, ¿sí? Porque esto es del mundo, pero sin embargo mucha iglesia aún todavía tiene ese seguimiento de este tiempo, de esa Navidad, por lo que es la unidad de la familia, que porque se une toda la familia y se ven todos y que tal cosa y tal otra. Entonces todo esto lo muestra que es un compartimento en nuestro corazón, en una habitación de nuestro corazón está esta parte, y que, como decir, ese es el consciente nuestro, o sea, en el consciente nuestro ya no hay rey, ya no hay, ese trono está vacío, no existe, pero sin embargo está esa habitación allí, sí. Y en nuestro subconsciente, o sea, en nuestro subconsciente está, y en nuestro inconsciente, que es la parte más profunda, que es cuando se desciende sobre esas gradas en ese sótano y se ve ese nido. Entonces nosotros podemos ver que eso está allí todavía. Y sin embargo, nosotros teniendo esta parte de que es teniendo el conocimiento de que esto ya no es, sin embargo, allá en nuestro inconsciente está ese lugar también, y está ese nido, está ese nacimiento, está ese brillo que hay allá, están los juguetes y todo ello, que es lo que a nosotros nos implantaron desde que estábamos pequeños. Entonces el Señor mostraba en nuestras vidas que todavía, o sea, podía haber en nuestro ser un pensamiento de que pobrecitos mis hijos, no estrenaron, no tuvieron regalos, y en cambio nosotros sí. Entonces esas cosas es porque está ya plantado
esa costumbre está metida allá en nuestro inconsciente y está plantada. Entonces el Señor nos hacía entender de que esto tenía que ser sacado y destruido, ¿sí?, de nuestra vida, y que necesitaba aún quitarse todo eso de esa habitación para que nosotros pudiéramos entrar muy diferente, o sea, seguir caminando en nuestro caminar en Cristo Jesús, donde esa fiesta no nos fuese a afectar más. Y hermanos, es bien interesante porque asimismo cualquier otra cosa que nosotros tengamos, en que resbalemos, en que caigamos, en que nosotros estemos constantemente trabajando y diciéndole al Señor que nos ayude, pero hay cosas que están plantadas allá en nuestro inconsciente, y que por eso no podemos nosotros progresar en el Evangelio en Cristo Jesús, y necesitamos esa administración en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que Santiago capítulo 1, versículo 21, mira cómo nos dice la palabra de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es una palabra que es implantada. La palabra de Dios se implanta en nosotros, así como en nuestra infancia implantaron esa costumbre del 24 de diciembre, de los regalos, del nacimiento del niño Dios, ¿sí?, que nos lo implantaron desde nuestra infancia. La palabra de Dios también puede ser implantada, ¿sí? O sea, en otras versiones nos habla que ese implante, ¿sí?, la palabra implantada, tiene que ver con aquello que nosotros, ¿sí? La palabra implantada quiere decir ingerida también. La palabra que ha sido innata en nosotros, que ha sido encarnada, o sea, que ha sido vivida en nosotros, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el implante, ¿sí? La implantación de la palabra es algo que es ingerido, es algo que en nosotros crece. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, eso está haciendo una obra en nosotros porque está siendo implantada en nuestro ser. Podemos ver que muchas personas que no leen la palabra de Dios, les es un poco difícil, ¿sí?, hacer unos cambios en nuestras vidas. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12 nos habla a nosotros de que nosotros debemos de cambiar, ¿sí?, la forma de vivir, y por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces, o sea, tiene que haber una renovación en nuestra mente para poder hacer un cambio. Romanos 12:2, por favor. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Entonces, ahí nosotros tenemos que entonces mirar, hermanos, la renovación de nuestra mente. O sea, una implantación, sacar, arrancar eso que nos plantaron a nosotros desde nuestra infancia o en nuestra juventud, y con lo cual nosotros no hemos podido, óigalo bien, no hemos podido hacer unos cambios en nuestra vida porque esas cosas están arraigadas allá en nuestro inconsciente, ¿sí? Y que afloran muchas veces en pensamientos, y que esos pensamientos se vuelven actos. Entonces, esto es la parte importante que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Entonces, para que nosotros podamos mirar sobre estas épocas, hermano, y podemos hablar, hermano, de Lucas capítulo 1, ¿sí?, cuando nos está hablando sobre el nacimiento
¿sí? El nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué mirar este nacimiento de Juan el Bautista? Porque aquí nosotros podemos ver también cuándo nació el Mesías Rey, ¿sí? Y si realmente nació en diciembre o no nació en diciembre, ¿sí? Y entonces, de esta forma, como nos lo dice Lucas, que él estuvo investigando, dice aquí en el versículo 3, me ha parecido a mí también. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Entonces es bien importante, hermano, que nosotros podamos ver que este evangelio de Lucas es una investigación que hizo Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas no anduvo, ¿sí? No anduvo con el Señor Jesucristo. Lucas anduvo con el apóstol Pablo, pero Lucas estuvo investigando todo, ¿sí? Y él le escribe a Teófilo y le dice, mira, nosotros, y sí, como dice aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea que al apóstol, o sea que a Lucas los apóstoles le enseñaron a él, ¿sí? A él le enseñaron los apóstoles y entonces a él le dio por investigar todo lo que le habían enseñado, si era cierto o no era cierto. Por eso él le dice que esas cosas son ciertísimas, ¿sí? Y que él se las va, y que las ha investigado y que se las va a escribir en orden. Entonces él inicia su capítulo 1 con el nacimiento de Juan el Bautista. Y esto es bien importante, hermanos, de que nosotros lo entendamos, para que así derribe toda la costumbre. Sí, para derribar esas costumbres y para que nosotros podamos entender claramente estas cosas y que están escritas, sino que hay que estudiarlas. ¿Sí? Hay que estudiarlas porque todo el Señor no se contradice en su palabra ni nada de eso, pero hay que estudiarla. Entonces dice aquí que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces aquí ya hay una información que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que si este es un sacerdote de la clase de Abías, entonces tenemos que ver entonces en dónde es que se hacen esas clases, dónde es que seleccionan las clases. Y entonces aquí dice que ellos eran justos, ¿sí? Y en el versículo 8 nos dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Bueno, mis hermanos, entonces aquí hay una información bien grande, claro. ¿Sí? Bien grande, porque está diciendo que Zacarías es del orden de la clase de Abías y que le tocó en suerte presentar el incienso. Entonces dice aquí que presentando el incienso así, se le apareció el ángel y le dijo que Elizabeth iba a dar a luz, ¿sí? Y él dice que cuando
cuando él terminó el oficio en el santuario, o sea, los 8 días de servicio en el santuario, entonces él se fue a su casa, nos dice la palabra, y que Elizabeth quedó encinta, ¿sí? O sea que nosotros tenemos que mirar entonces cuáles son los órdenes, ¿sí? Cuáles son los órdenes, y entonces así poder saber qué orden es la clase de Abías. Entonces nosotros miramos, y a mí me parece muy precioso esto, que David, el rey David es el que hace las órdenes de las clases de servicio de los sacerdotes con el sacerdote Sadoc. A mí me parece muy precioso esto porque el rey David está en todas las cosas con el sacerdocio, está trabajando a mano con el sacerdocio, aparte de ser rey y de estar conquistando y sacando todos sus enemigos. Él está ahí también en la parte del sacerdocio, trabajando y poniendo en orden. Entonces dice aquí que o sea, los hijos de Aarón son los sacerdotes, los hijos de Moisés son los levitas. Entonces debemos de entender que de los hijos de Aarón, pues Nadab y Abiú, ellos murieron, ¿sí? Porque ellos ofrecieron fuego extraño. Entonces solamente quedaron los hijos de Eleazar e Itamar. Entonces aquí nos dice aquí en Primera de Crónicas 24, ¿sí? Estamos mirándolo, y entonces nos dice, por ejemplo, que 24:4 nos habla de estos hijos de Aarón, que es Eleazar e Itamar, y ellos tenían hijos. Entonces ahí vemos que entonces ahí se van a repartir los 24 hijos que tienen. Vamos a leer, por favor. Versículo 4. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Entonces 16 más 8, ahí están los 24. Ahí estarían las 24 clases, que sería una semana, ¿sí? Al año, cada clase para 24, digámosle, estarían las clases con los 12 meses, ¿sí? 12 meses, 24 clases paternas serían de a 2 semanas, ¿cierto? Pero entonces ellos tenían varias y ahí entonces ellos trabajaban en las clases. Entonces aquí en el versículo 7 nos hablan de la primera clase hasta las... ¿Cómo dices? Que a ellos les designaron por suerte, pastor. Sí, por casas paternas de Eleazar y las otras de Itamar, ¿cierto? Entonces cayeron en suertes. Entonces, si nosotros vemos desde el versículo 7 hasta el versículo 19, nos están mostrando, 18, perdón, nos están mostrando las 24 clases sacerdotales. Entonces, en el versículo 10 nos dice: la séptima a Cos, la octava a Abías. Entonces aquí vemos que la octava clase, Abías era de la octava clase. ¿Qué quiere decir esto? Si estaban las clases, entonces vemos que nosotros, la primera clase empieza en la primera semana, ¿sí? del mes de Nisan, que es el primer día, ¿sí? En el primer día empieza la primera clase, y digámosle que en el primer mes de Nisan son las primeras 4 clases, o sea que serían las clases hasta la cuarta. El segundo mes, que es el mes de Iyar, serían hasta la clase octava, ¿cierto?
4 clases y 4 clases. Entonces vemos que en el mes tercero de Sivan empezaría a servir o sea, termina de servir a Abías para empezar el tercer mes. Entonces Lucas nos está diciendo que él entró, ¿sí? O sea, que él entró a servir, o sea, terminando el segundo mes, y en el tercer mes empezar. Entonces allí es que se allega a Elizabeth, y Elizabeth queda encinta, ¿cierto? Entonces podemos ver que en el tercer mes de Sivan es que es engendrado Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, esto es muy precioso, hermanos, porque en el tercer mes de Sivan es la fiesta de Shavuot o el Pentecostés. O sea que a mí me parece muy bonito esto porque, por decirlo así, este hombre iba a ser un hombre grande porque iba a abrir el camino al Señor. Aún iba a cumplir también la parte que sería como el espíritu de Elías vendría sobre él. Él ¿sí? le dio de una vez el propósito, se lo declaró para todo lo que él iba a hacer. Sí, porque dice aquí en el versículo 13 nos dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Ahí está. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ahí está. Entonces era el día de Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo, ¿sí? Pero aún no había venido el Mesías, ni había muerto el Mesías, pero es bien tremendo porque era el día de Pentecostés, y en ese día de la concepción era la fiesta de Pentecostés, ¿sí? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que el Señor estaba cumpliendo lo que había dicho en Malaquías, ¿sí? Que vendría, ¿sí? Con el espíritu de Elías. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible, y hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estoy leyendo Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Entonces aquí podemos ver que este era el cumplimiento, ¿sí? Este era el cumplimiento de la palabra profética de Malaquías que el Señor había dado. Y el ángel se lo estaba diciendo a Zacarías de que su hijo, ese hijo que iba a tener, ¿sí? Haría estas cosas. Entonces dice, este ángel es el ángel Gabriel, ¿sí? Porque le dice pues de que él haría esto. En el versículo 24 entonces nos dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea que allí podemos ver que Zacarías se va a su casa, termina su servicio sacerdotal y se va a su casa, como nos lo dice en el versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplió los días de su ministerio y se fue a su casa. Ajá, y entonces allí es donde después de esos días concibió Elizabeth. O sea que en el tercer mes, porque en el primer mes se hacía del 1 al 4 el servicio, del 5 al 8 era el segundo mes. En el tercer mes, cuando él sale, entonces allí en ese tercer mes, que es la fiesta
Shavuot o Pentecostés, allí es donde Juan el Bautista es engendrado, o sea, en el tercer mes, queriendo decir que entonces en el tercer mes es el primer, o sea, en el cuarto mes es un primer mes, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, o sea que Juan el Bautista vendría naciendo en el mes 12, o sea, el mes de Adar, entre febrero y marzo. Cuando Elizabeth concibe es entre mayo-junio, que es el tercer mes de hebreo. Entonces aquí podemos ver que Juan el Bautista nace, ¿sí?, entre febrero y marzo, que es el mes de Adar. Ahora, entonces nos dice aquí que Elizabeth se quedó, ella como 5 meses, dice aquí, Sí. que ella se quedó 5 meses en su casa, ¿sí? Dice que se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor. Entonces al 6º mes, o sea, aquí va Elizabeth en el 5º mes, ya, o sea que el 5º mes de embarazo viene siendo como en el mes de Hesbam, ¿sí?, que es entre octubre y noviembre. Y entonces en el 6º mes, que es en el mes de Kislev, que es entre noviembre y diciembre, el ángel Gabriel visita a María, dice el versículo 26. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces aquí vemos que el Señor le dice que ella va a concebir, ¿sí?, que ella va a concebir, y entonces María dice que cómo va a hacer eso si ella no conoce varón, ¿sí? Entonces el ángel le dice cómo va a hacer las cosas, cómo va a venir el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí en el versículo 35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Ajá. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces esto es muy precioso, mis hermanos, porque aquí nos está diciendo que... Está botando datos, ¿no? Sí, claro, está diciendo que el ángel le está diciendo, para Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, sí. Y si vemos es el tercer mes, en que en el 4º mes, en el tercer mes es que sale Zacarías y engendra, y entonces el primer mes es en el 4º, ¿sí?, que es el mes de Tamuz. El 2º mes es el mes de Ab, el tercer mes el de Eliú, el 4º mes el de Tishri, el 5º mes de Hesbam y el 6º mes el de Kislev. O sea, en el mes noveno, que es de Kislev, que es entre noviembre y diciembre. Entonces el 6º mes de Elizabeth es donde María concibe al Señor Jesús, ¿sí? Entonces aquí nosotros estamos mirando que para María concebía, pero para Juan el Bautista ya tenía 6 meses. Y entonces aquí viene el cumplimiento de la promesa que dice el Señor, porque cuando María se fue, ¿sí?, cuando María se fue a donde Elizabeth, porque el ángel le dijo que Elizabeth está en embarazo, entonces ella se fue para donde Elizabeth, y nos dice en el versículo 39.
En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se le cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces aquí vemos que cuando María ya está encinta del Señor Jesús y va a visitar a Elizabeth, entonces Elizabeth es llena del Espíritu Santo, y la criatura también que estaba allí, cumpliéndose lo que el ángel le dijo a Zacarías, que Juan el Bautista, Juan, iba a ser lleno del Espíritu Santo desde su vientre, desde el vientre de su madre. Entonces aquí vemos que la madre del Señor Jesús, María o Miriam, ella concibe, ¿sí?, en el mes de Kislev, o sea, en el mes de Kislev, que es el mes de la fiesta, óigalo bien, de las luces. En diciembre se celebra la fiesta de las luces, ¿sí?, el Hanukkah, por el milagro que hubo de que duró 8 días el aceite en el candelabro, ¿sí?, cuando nomás tenían aceite para un solo día. Entonces hubo un milagro, y desde allí se empezó a celebrar esa fiesta, la fiesta de las luces se llama así, o Hanukkah, ¿sí? Entonces, como decir que el Señor, el Verbo se hace carne, y la luz, como dice Juan, dice que la luz, vino la luz al mundo, ¿sí? Entonces, que nosotros caminamos a su luz. Dice que en él estaba la vida, y él era la luz de los hombres, ¿sí? Entonces la luz resplandece, ¿sí? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en él, lo que dice Juan en su evangelio en el primer capítulo. Entonces vemos que es la fiesta de las luces, y es el engendramiento. Cuando María concibe, se está realizando esa fiesta. Es muy precioso, hermanos, porque son 7 fiestas, ¿sí? Son 7 fiestas las que el Señor instituyó, y el Señor se mueve en esas fiestas para la concepción del Mesías. Y entonces vemos que ya entonces el Señor, para María, el 10º mes, que es el mes de Tebet, ¿sí?, es el primer mes. El mes de Shevat es el segundo mes, el mes de Adar es el tercer mes, el mes de Nisan es el cuarto mes. Este es el comienzo de año nuevamente, es el cuarto mes para María. El mes quinto de embarazo es el mes de Iyar. El mes sexto es el mes de Sivam, de Tamuz el séptimo, Av el octavo, y entre el mes de Eliud, que es entre el sexto y séptimo, que es en septiembre, es el nacimiento del Señor Jesús. Y en ese séptimo mes se está celebrando la fiesta del Yom Kippur, el del Yom Kippur, y se está celebrando también la fiesta de Sukkot, o sea, la fiesta de los tabernáculos, cuando en unas versiones nos dice que el Verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí vemos cómo se movieron las fiestas en estos engendramientos y en estos nacimientos. Entonces, pues, hermanos, nosotros vamos a colocar este calendario allí en la parte de ese video que nosotros tenemos, que estamos haciendo, y para que podamos entender
esta parte de lo que es el nacimiento del Señor Jesús. Entonces podemos mirar que el Señor Jesús lo conciben en el diciembre en la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces, y nosotros podemos ver en Juan 10, sí, hermanos, en Juan 10 nos muestra la palabra de Dios cómo el Señor Jesús está en una fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación del templo, ¿sí? Entonces lo podemos ver muy claramente. Aquí el Hanukkah en el 10:22 nos dice: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que en la fiesta, ¿sí? que es el Hanukkah, que era el 6º mes para María, para Elizabeth, y que es la concepción del Señor Jesús en una fiesta de Hanukkah, y allí nos dice que era invierno. Entonces podemos entender que en la concepción del Señor Jesús, ¿sí? de parte en María, era entre noviembre y diciembre, y ese era invierno, en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Y nos muestra también entonces allí que ese es ese 9º mes, 10º mes, entre esos días, entre esos meses, y que ya da a luz en la fiesta de los tabernáculos, que son 9 meses entre esta fiesta y la fiesta de los tabernáculos. Ahí hay 9 meses. Entonces miramos, hermanos, la palabra de Dios nos muestra también igualmente en el versículo, cuando María da a luz, dice: en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, sí, a bueno, una esto ya ciudad la de leímos. Judá. Sí, esto Sí, ya la eso leímos, ya la leímos. Y entonces, hermanos, en Lucas capítulo 2 nos muestra sobre el nacimiento del Señor Jesús. Entonces dice capítulo 2 de Lucas: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que es para el cumplimiento de la palabra profética que nos dice en Isaías capítulo 7, el versículo 14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces aquí en Lucas 2 nos está diciendo que esta virgen concibió y que es de la familia de David, porque a David le proclamaron ese reinado para siempre, y era de parte del Señor Jesucristo, que viene de la tribu de David, de Judá. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sí, entonces mire, hermanos, que esto es bien precioso, porque ellos dicen que allí no había lugar porque había mucha gente, ¿cierto? Entonces le dieron permiso para ubicarse en ese pesebre. Si en ese pesebre hubiesen animales,
entonces no se hubieran podido acomodar porque la pesebrera es para meter todos los animales. Sin embargo, había lugar en esa pesebrera. Y me llama la atención también es de que dice que cuando nació su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Si fuese diciembre, pues los fríos allá en Israel y todo eso, donde cae nieve y todo ello, pues ese frío haría que matarlos, porque ellos están casi en la misma intemperie. Entonces habría que envolverlo en una cosa donde lo pudiera guardar el niño de ese frío a la intemperie. Sin embargo, dice que lo envolvió en pañales y lo acostó. ¿Por qué? Porque el nacimiento del Señor Jesús fue en el mes de entre septiembre, ¿sí?, que es entre el mes de Eliú y el mes de Tisri, que es la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos es en el mes de Tisri, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en el versículo 8, nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mire tan tremendo, hermanos, porque como les digo, no había en la pesebrera, no estaban, ¿sí?, las ovejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pastores estaban en ese tiempo, que es un tiempo totalmente diferente, no es invierno, ¿sí?, y ellos podían estar a la intemperie con sus ovejas. Entonces aquí nos está diciendo que es un mes totalmente diferente al mes de diciembre, que es un mes de invierno, ¿sí? Entonces los pastores estaban en sus vigilias y estaban sus rebaños también en el campo. Y dice que se le aparecieron unos ángeles y les dijeron, mire tan precioso lo que el Señor hace en el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. ¿Cuál es la señal que el ángel le dice a los pastores? Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahí está. Entonces no es invierno. ¿Por qué? Porque el mismo ángel está diciendo, lo veréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, como decir, a la intemperie. Y repentinamente apareció con el ángel, una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y lo bendecían. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, lo precioso que el Señor nos muestra, que entonces esto del nacimiento del Señor en diciembre, esto no es de parte de Dios, esto no es bíblico, ¿sí? Esta celebración no es bíblica. ¿Por qué? Porque no está entre las fiestas del Señor, más bien esto es una fiesta pagana, ¿sí? Y nosotros tenemos que mirar que el Señor nos habla, si fuese una fiesta del Señor, pues habría algo totalmente diferente a esta celebración que tiene que ver con trago, que tiene que ver con muchas cosas que producen es muerte espiritual, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el Señor nos habla es de la celebración del Señor, y nos habla es de una celebración totalmente diferente, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, el versículo 26, Él instituye la cena del Señor. ¿Y qué dice, mi hermana? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces aquí estamos viendo que el Señor está
con sus discípulos, y entonces empieza a manifestar lo que es su pan, que es el cuerpo, que es partido por nosotros, y la copa, que sería el nuevo pacto en su sangre, ¿sí? Y esto el Señor se lo revela al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo habla acerca de ello en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria. Ahí está. El Señor está diciendo que haced esto en memoria de mí. Sí, listo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Esto es bien importante porque la cena del Señor es una institución, se instituye porque el Señor le revela al apóstol Pablo sobre ese momento donde él está cenando con sus discípulos, y entonces le dice el Señor a él que instituya esto para la iglesia de Cristo, ¿sí? La que fue comprada con precio de sangre. Y entonces está diciendo: yo recibí del Señor también, os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y esto tiene que ver con su cuerpo, que por nosotros es partido, y la copa, que es el nuevo pacto en su sangre. Entonces el Señor está diciendo que en memoria de mí hagan esto. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque, hermano, es muy precioso lo del nacimiento, ¿sí? Cuando fue engendrado, a mí me pareció muy precioso en este estudio que cuando Él fue engendrado era la fiesta de las luces, la fiesta de la Hanukkah, de la dedicación del templo. ¿Por qué? Porque se hizo un milagro en el candelabro de oro de ese aceite que permaneciese, ¿sí? Pero el Señor nos muestra a nosotros que es la muerte la que debemos de celebrar, y debemos de celebrarla de una forma, hermano, en santidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso vemos que la celebración de su nacimiento, aunque no es en ese tiempo, es una celebración mundana, es una celebración donde toman, donde hacen de todo, ¿sí? Y mientras que la celebración de su muerte, ¿sí?, es una cosa totalmente diferente. La Iglesia Católica Romana lo hace como la Semana Santa, pero es una fiesta del Señor que es la Pascua, ¿sí? Y después de esa fiesta es los panes sin levadura. Después viene la fiesta de Pentecostés, la fiesta del perdón, el Yom Kippur, la fiesta de las enramadas, o sea, de los tabernáculos, que es en el tiempo en que nace el Señor, la fiesta de las trompetas y el día de reposo. Son 7 fiestas del Señor instituidas, y esas son las fiestas de celebración, porque todas estas fiestas las cumplió el Señor, ¿sí? Y fueron parte de su labor espiritual que mostró para la iglesia, hermanos. Entonces nosotros podemos ver que, por ejemplo, el día del perdón, el Yom Kippur, o sea, es la muerte del Señor, y su sangre nos limpia y nos perdona, ¿sí? Y la fiesta de los panes sin levadura, el mismo apóstol Pablo dice que celebremos la fiesta de los panes sin levadura sin malicia y de verdad, en santidad, o sea, no haciendo como hipocresías. Entonces, esto tiene que ver es con nosotros, con la iglesia también, hermanos.
la fiesta de las trompetas, es cuando el Señor viene en su venida, cuando viene para bendecir a sus hijos, recibirlos en gloria, hermano. Y esa es a la final trompeta. Nos dice la palabra de Dios que viene el Señor en las nubes por nosotros. Entonces, el Señor dice que nosotros celebremos su muerte, que hagamos esto en memoria de Él y que recordemos la muerte del Señor, anunciándola así, de esta forma, cada vez que nos reunamos, cada vez que nosotros nos congreguemos. Y dice que debemos de anunciar tanto la muerte y también su venida. Pero esta celebración debemos de tomarla dignamente, o sea, discernir el cuerpo del Señor, comerla, pedirle perdón al Señor primero, que nos limpie con su sangre para poderla tomar, ¿sí? Para que nosotros no tomemos juicio. Entonces, importante, hermanos, que nosotros podamos entender que en esta fiesta, ¿sí? Es la muerte del Señor que se celebra, no se celebra el nacimiento, ¿sí? Porque mire cuánto pudimos mirar para poder extractar en qué tiempo fue que el Señor nació. Igualmente, hermanos, nosotros tenemos que mirar que si se hace un pesebre y si se hacen figuras, pues nosotros estaríamos atentando, ¿sí? Con lo que el Señor nos dice en Éxodo 20 acerca de los 10 mandamientos, ¿sí? Y nos dice a nosotros que no nos hagamos imágenes, ¿sí? Y que nosotros tampoco debemos de adorar. Y entonces el hecho mismo de el pesebre y todo ello, estamos faltando a ese mandamiento de esas imágenes. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza, ¿sí? No te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces podemos ver, hermanos, que estaríamos también lo que es faltando al mandamiento del Señor en esta parte. Igualmente nos muestra, por ejemplo, el árbol de Navidad, ¿sí? Que esto es una invención porque yo le pregunto a mamá, le digo, mamá, y mamá tiene 92 años, y yo le decía, mamá, en el tiempo tuyo había árbol de Navidad. Dice, no había ni árbol de Navidad, ni había lo de que ahorita que Papá Noel o que no sé qué, esas cosas no. Nosotros hacíamos, era lo del pesebre y todo eso el 24 de diciembre, pero no hacíamos que árbol de Navidad, nada de eso era, ni de Papá Noel tampoco. Y es que es muy tremendo, hermanos, porque dice papá, no él, o sea, no a Dios, ¿sí? No a Dios. Y ahí en Jeremías nos dice la palabra, en Jeremías capítulo 3, versículo 6 nos dice: Me dijo Yahvé en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra, con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de corazón, sino que fingidamente, dice Yahvé. Entonces aquí vemos, hermanos, tremendo, porque aquí lo del árbol de Navidad es algo muy tremendo, porque aquí utilizaban los árboles frondosos, los lugares altos,
y allí, hermanos, hacían estatuas de acera, hacían dioses, como el Señor lo muestra de que en Éxodo 20, que no te harás imágenes. No, ellos hicieron imágenes de esos dioses de la tierra de Canaán y allí les ofrecían servicio a la reina del cielo, le ofrecían servicio a Acera, le servían servicio a todos estos ídolos, hermano. Y el Señor dice que por eso sacó a Israel, dice, le dio carta de repudio, pero Judá, su hermana, o sea, el Señor hizo la división de Israel del norte y Judá en el sur, y dice que su hermana también hizo lo mismo, sabiendo todo lo que el Señor hacía. Y podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, cuando Esteban está defendiéndose, ¿sí?, ante ese concilio que buscaron personas que decían algo que Esteban no había dicho. Entonces Esteban se está defendiendo ante ese concilio, y entonces en el versículo 41 dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. O sea que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y atravesó el Mar Rojo, a Aarón les hizo becerro. Aquí está diciéndoles, él les está diciendo todo lo que habían hecho Israel, todo lo que habían hecho sus padres, ¿sí? Y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaban. Se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Esto es muy tremendo, hermanos, porque el Señor dice que los abandonó, ¿sí? Se apartó de ellos y los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo. Tan tremendo esto, porque es a todos esos ángeles caídos y todo lo que se manifestaba allí. Y dice: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Aquí entonces está diciendo que estaba el tabernáculo del Señor, el tabernáculo que Moisés había levantado, que el Señor le ha dicho que lo hiciera según el modelo que había visto en el monte. Sin embargo, Israel, o sea, el pueblo, tenía un tabernáculo de Moloc, ¿sí?, en el desierto mismo. Y dice aquí que le rendían culto también a la estrella de vuestro dios Renfán. Esto es muy tremendo, porque la bandera de Israel tiene una estrella. Entonces tendríamos que pensar cuál es la estrella de ese dios Renfán, y que Israel tiene todavía en su bandera una estrella. A nosotros nos dicen que es la estrella de David, pero ¿acaso David tenía una estrella? ¿En dónde nos dice eso? Dice: figura que os hicisteis para adorarlas. Dice: os transportaré pues más allá de Babilonia. Y dice aquí en el versículo 44: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces podemos ver, hermanos, que todas estas cosas Israel las hizo, y todo esto nos quedó a nosotros como una muestra, hermanos, de todo lo que Israel había hecho y cómo se prostituyó, y que nosotros, la iglesia, hermanos, debemos de prestar atención a todas estas cosas, ¿sí? Entonces hay iglesias, hermano, iglesias que son compradas con precio de sangre, y ministros que celebran este tiempo de Navidad, celebran todo este tiempo, y pues no sé si no han entendido, no sé si estudian, no sé qué pasa, pero lo hacen. Entonces pues el Señor nos dice a nosotros: sed santos como yo soy santo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez nos apartemos más de todo aquello que al Señor no le agrada. Además, Él se santificó por nosotros. El Señor Jesús se santificó por nosotros, y Él nos dice: sed santos, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. El apóstol Pedro nos
nos llama la atención y nos dice: sed santos como vuestro Dios es santo. Y si ese es un mandamiento, es un requerimiento que Dios pide, dice: sed santos como yo soy santo, es que nosotros podemos, ¿sí? Podemos hacerlo en el Mesías Rey y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Rey Santo, Señor, tú nos has mostrado, Señor, que allá en nuestro ser, bendito Dios, no en nuestro consciente, sino subconsciente e inconsciente, Señor, está plantado aquello, Señor, que tú aborreces, Señor. Esto que fue plantado en nuestra infancia, Señor, acerca de la Navidad, Señor. Y Rey Santo, te pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que saque, Rey Santo, Señor. Saca ese nido, Señor. Saca eso que está ya en nuestro inconsciente, en ese lugar, en ese sótano, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Saca, Rey Santo, Señor, ese nido, Rey. Ese camino, Señor, que trazamos, Señor, en nuestra ignorancia, bendito Dios, Señor. Oh, Rey Santo, Señor. Señor, bendito Dios, destruye, Señor. Destruye ese camino, Rey, ese lugar, Señor, que nos llevaba, Señor, hacia esa idolatría, Señor, hacia esa práctica del mundo, Señor, de una fiesta pagana, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas consumiendo con el fuego, Señor, ese nido, Señor, donde brilla, Señor, donde hay esos regalos, donde hay todas esas cosas que desde nuestra infancia nos dieron, Rey Santo, Señor, y quedaron allí guardadas, Padre. Destruye, Señor. Consume con tu fuego, Señor. Consume con tu fuego, Rey Santo, Señor, y destruye todo eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nosotros, Rey Santo, Señor, ahora que hemos entendido esto, Señor, renunciamos, Señor, bendito Rey, Señor, a toda práctica, Señor, a toda fiesta pagana, Señor, bendito Rey, que tú, Señor, no la instituiste, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús renunciamos a esa fiesta pagana, Señor, que instituyó, Señor, la iglesia romana, Padre, el emperador romano Constantino en el siglo IV, Señor, bendito Dios, en adelante, Señor, que se fue instituyendo todo ello, Señor, esa práctica pagana, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, renunciamos, Señor, a esa práctica, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y consume, Señor, eso que está en nuestro inconsciente, Señor, que está guardado, Señor, que se plantó desde pequeño, Señor, en nuestra vida, Padre Santo, Señor, en la ignorancia de nuestros padres, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que nos dejó ciegos también. Que nos dejó ciegos, veía Señor. una mujer cargando un niño y ese niño ponía la lengua en los ojos para dormirlos. Oh Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y también ese camino era como esas Serpenteante. esas cosas que hay como en Ecuador, que es como un parque lleno de árboles y dan caminitos así, Sí, así mismo, pero daba esa como un luz, laberinto. sí, y daba esa luz así, verde, fluorescente, Oh Padre Santo, Señor, alumbrando ese camino. en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, se ha destruido ese camino, Señor. Ese camino que nos lleva, Señor, a la mentira, Señor, a la falsedad, Señor, a vivir una mentira, Señor, bendito Rey, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas apagando toda luz que
no es tuya, Señor, que alumbra un camino, Señor, bendito Dios, para caminar en él, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, sea apagada toda luz que no es tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y sea destruido ese camino por donde uno caminaba, Señor, inconscientemente, Señor, y lo hacía, Señor, como algo normal, como una costumbre, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor. Destruye, Rey Santo, Señor. Destruye todo aquello, Señor, y borra, Señor. Destruye ese camino y borra ese camino, Señor. Apaga toda luz que no es tuya, Señor, bendito Dios, que aún ilumina, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que seas sellando, Señor, ese hueco, Señor. Sella ese hueco, Señor, de todo aquello, Señor, que estaba en nuestro inconsciente, Señor. Sella ese hueco, Padre, Señor. Y sea destruido, Padre Santo, Señor. Sea destruido ese trono, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sea destruyendo esa gradería, Rey Santo, Señor. Sea, Señor, limpiando esta habitación, Señor, de nuestro corazón, Señor. De todo eso que alumbra, de toda esa estrella, Señor, que no es tuya, Padre. Señor, destruye todo eso y consúmelo en tu fuego, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, destruye esa gradería donde está ese trono, Padre Santo. Señor, destrúyela, Padre. Y saca, Señor, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús, todo escombro, Señor. Saca todo escombro, Señor, de esa destrucción, de esas gradas, Señor. Consume, Señor, ese trono, Señor, bendito Dios, con tu fuego, Padre Santo, Señor. Y limpia esta habitación de ese color rojo que fue pintada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Atamos ese espíritu de Navidad, Padre. Atamos ese espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, que muy claro lo dicen en toda parte, el espíritu de Navidad. Atamos ese espíritu inmundo, Padre Santo, Señor, y se va a los abismos en el nombre de Cristo Jesús. Se va a los abismos en el nombre de Cristo Jesús y se ha cerrado ese abismo, Padre Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, te pedimos, Rey, que laves esta habitación, Señor. Lava esta habitación, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lava esa habitación, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y limpia, Señor, nuestros ojos, Señor. Limpia nuestros ojos de todo aquello, Señor, que hacía ese espíritu inmundo, Padre Santo, Señor. Y Padre, Señor, bendito Dios, Señor. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos des ese entendimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Danos ese entendimiento, Señor, bendito Dios, Señor, y planta tu palabra, Señor. Planta tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor, con la cual, Señor, podemos salvar nuestras almas, Señor. Planta tu verdad, Señor. Señor, que tu luz ilumine esa habitación, Señor, y que sean llenadas de tus preciosos tesoros, Señor, de tu palabra, Señor, y de todo lo aquello, Señor, que tú nos das, Rey. Que sea llena, Señor, esta habitación de tus preciosos tesoros, Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Así como nos dice tu palabra en Proverbios, Señor, que sea llena, Señor, nuestra casa, Señor, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, sea llena nuestra casa de preciosos tesoros en sabiduría, en entendimiento, Señor, bendito Rey, Señor. Porque tú nos dices que con sabiduría se edifica la casa, Señor, y con prudencia, Señor, se afirma, Señor.
y con ciencia, Señor, se llenan las cámaras de todo buen, preciado, Señor, y agradables tesoros, Rey. Rey Santo, Señor, que los 7 espíritus de Dios, Señor, fluyan en nosotros, el espíritu de sabiduría, Señor, el espíritu de prudencia, Señor, bendito Rey, Señor, de ciencia, Señor. Que cada espíritu, Señor, fluya en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el espíritu de temor a Dios, Señor. El espíritu de Yahvé, Señor. El espíritu, Señor, de conocimiento, de poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, de consejo, Señor, bendito Rey, Señor. Fluyan en nuestras vidas, Rey Santo, y seamos entendidos, Señor, de estos tiempos, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que cada vez nos apartemos más del mundo, Señor, y caminemos en santidad, Padre Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y llena, Señor, nuestra vida de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones.